Buenas noches. Bueno, vamos a esperar un momento hasta que se conecten los estudiantes y damos inicio. Un momento, por favor, entonces. Listo. Buenas noches con todos. Bueno, esta es la tercera clase de estudio de mercados. Como ya es costumbre en nosotros, lo que queremos es un poco llevarles ya a la práctica. Hemos venido hablando de algunos conceptos de estudio de mercados y creo que ya es momento de contarles cuál es el proceso del estudio de mercado. Pero previamente a eso quiero compartirles una lectura de un caso súper interesante que me pareció. Eh, es importante que ustedes se den cuenta para qué sirve o de qué manera eh, aporta lo que es el estudio o la investigación de mercados a su carrera. ¿Ok? Perfecto. Eh, listo. Ok. Listo, un poco para organizarme. Listo. Les voy a contar. Básicamente, todo estudio de mercado está atado a lo que es la estadística. Entonces quería contarles un poco un, un caso muy particular que es de la estadística en la práctica. El estudio de mercado tiene relación directa, pero me pareció este artículo súper importante. Es de Business Week, Nueva York. Con una circulación mundial de más de 1 millón de ejemplares, Business Week es la revista más leída en el mundo. Más de 200 reporteros y editores especializados en 26 oficinas alrededor del mundo producen diversos artículos de interés para la comunidad, eh, interesada en los negocios y la economía. Junto a los artículos principales y los tópicos de actualidad, la revista presenta diversas secciones regulares sobre negocios internacionales, análisis económicos, procesamiento de la información y ciencia y tecnología. La información en las secciones regulares ayudan a los lectores a mantenerse al día de los avances y novedades y a evaluar el impacto en los negocios y en las condiciones económicas. La mayor parte de los números de Business Week contienen un artículo de fondo sobre algún tema de interés actual. Por ejemplo, el número 6 de diciembre del 2024, perdón, del 2004, contenía un reportaje especial sobre los precios de los artículos hechos en China. El número del 3 de enero del 2005 proporciona información acerca de dónde invertir en el 2005. Y el número del 4 de abril del 2005 proporciona una panorámica de Business Week 50, un grupo diverso de empresas de alto desempeño. Además, la revista semanal Business Week Investor proporciona artículos sobre el estado de la economía, que comprende índices de producción, precio de las acciones de fondo, mutualistas y tasas de interés. Business Week también usa métodos e información estadísticos en la administración de su propio negocio. Por ejemplo, una encuesta anual hecha a sus suscriptores
le permitió tener datos demográficos sobre sus hábitos de lectura, compras probables, estilo de vida, etc. Los directivos de Business Week usan resúmenes estadísticos obtenidos a partir de las encuestas para dar mejor servicio a sus suscriptores y anunciantes. Mediante una encuesta reciente, mediante una encuesta reciente entre los suscriptores estadounidenses, se supo que el 90% de los suscriptores de Business Week tienen una computadora personal en casa y que el 64% de ellos realizan en el trabajo compras por computadora. Esta estadística indica a los directivos de Business Week que los avances en computación serán de interés para sus suscriptores. Los resultados de la encuesta también les son proporcionados a sus anunciantes potenciales. Los elevados porcentajes de personas que tienen una computadora en casa y que realizan compras por computadora en el trabajo podría ser un incentivo para que los fabricantes de computadoras se anunciaran en Business Week. Este capítulo muestra los tipos de datos con que se cuenta en un análisis estadístico y describe cómo se obtienen los datos. Presenta la estadística descriptiva y la inferencia estadística como medios para convertir los datos en información estadística que tiene un significado que es fácil de interpretar. Con frecuencia, en los periódicos y revistas usan el siguiente tipo de información. Las asociaciones de agentes inmobiliarios informó que la media del precio de venta de una casa en Estados Unidos es de $215,000. Durante el Super Bowl del 2006, el costo promedio de un spot publicitario de 30 segundos en televisión fue de 2.5 millones. Una encuesta de Júpiter Media se encontró que el 31% de los hombres adultos ven más de 10 horas de televisión a la semana. Entre las mujeres, solo el 26%. General Motors, uno de los fabricantes automotrices en descuentos en efectivos, da en promedio 4,300 de incentivo en efectivo por vehículo. Más del 40% de los directivos del Marriott Hotel Internacional asciende por escalafón. Los Yankees de Nueva York tienen la nómina más alta dentro de la Liga Mayor de Béisbol en el año 2005. La nómina del equipo fue 208,306,817, siendo la media por jugador 5,833,334. Y el promedio industrial de Dow Jones cerró en 11,577. Como ven, esta información que acabo de compartir con ustedes tiene como objetivo o como fin el que ustedes entiendan la importancia de los datos. Ojo, este caso también estará ahí en la plataforma y tendrán que dar su comentario o su apreciación sobre este caso. Perfecto. Una vez que hemos estado conversando sobre el proceso y la importancia de los datos, de la estadística y esto, necesitamos conocer cómo es el procedimiento para el estudio de mercado. Entonces, voy a proceder a compartir pantalla para que ustedes puedan revisar. Listo. Ok, este es el estudio de mercado. De acuerdo a uno de los autores más importantes en el tema de estudio de mercados, que es Philip Kotler, que es un gurú del marketing, él establece dos procesos que debe seguir el investigador y un proceso que sigue el usuario en la investigación de mercados o en el estudio de mercados. ¿Cuál es el proceso que sigue el usuario?
El usuario sigue. La primera pregunta es, ¿qué hacer? Necesito saber sobre cierta situación del mercado. A ver, aquí tengo que aclararles. El usuario es aquel que utiliza los datos para su análisis, para su interés. El investigador es aquel que recaba la información para presentar al usuario los datos. Entonces, partimos por el usuario. El usuario es aquel que va a analizar los datos, que va a utilizar esos datos en su beneficio. Entonces, el primer dato es, ¿qué hacer? Necesito saber sobre cierta situación en el mercado. Eso normalmente pasa en los departamentos de marketing de las empresas, porque los usuarios son los departamentos de marketing. Pero también existen empresas que se dedican a la investigación de mercados, que es el investigador. Entonces, continuando con el usuario, tenemos, conozco en profundidad y al detalle esa situación del mercado. Empiezan a saltar dudas, hipótesis, problemas, inquietudes para la empresa. Y lo que busca es encontrar justamente de qué manera dar ese detalle a la situación del mercado. El siguiente es, ¿qué información o datos necesito para resolver los interrogantes que me genera esa situación? Aquí ya tenemos que saber que previo a que el usuario, nosotros como empresa de investigación de mercados, entreguemos un producto, nosotros debemos preguntarle al usuario, ¿qué información o datos necesita tener para resolver los interrogantes que me genera esa situación? La siguiente es, ¿dónde consigo esa información o esos datos que se requieren? Suele ser importante el lugar porque es al nicho de mercado donde van a llegar. ¿Existe algún criterio o método para tomar la información o los datos que necesito? ¿Cómo se recoge los datos o la información que necesito? Si tengo que preguntar, ¿cómo lo hago? ¿Qué pregunto? ¿Dónde anoto las respuestas? ¿A quiénes y a cuántos debo preguntar? Lo que necesito saber. Y la siguiente es, ¿cómo voy a recolectar los datos? ¿Cómo los debo analizar? Y el investigador va respondiendo o va analizando estas preguntas y va diciendo, a ver, ¿qué hacer? Necesito saber sobre cierta situación de mercado. Y el investigador ya le da una respuesta y le dice, identificación de la situación. Es un informe de análisis del problema o de la situación que quieren investigar. Conocer a profundidad y el detalle de esa situación del mercado. Un alcance y tipo de investigación. ¿Hasta dónde yo voy a llegar con mi investigación? Eh, Ahí ya viene el tema de segmentación. Puede ser una segmentación psicográfica, demográfica, en base a elementos sociales. En fin, ¿qué información o datos necesito resolver los interrogantes que me genera esta situación? ¿Qué necesidades de información yo le voy a entregar al cliente? Entonces, ahí divido la información por información primaria o secundaria. Las necesidades de información, ¿de dónde? ¿De quién requiere? ¿Dónde consigo esa información o esos datos que se requieren? ¿Cuál es mi fuente? Puede ser fuente interna de la empresa o fuente externa. ¿Existen algunos criterios o métodos para tomar la información o los datos que necesito? ¿Qué métodos de recolección voy a tomar? ¿Cómo se recogen los datos o la información que necesito? Técnicas de recolección de datos. Si tengo que preguntar, ¿cómo lo hago? ¿Qué pregunto? ¿Dónde anoto las respuestas? Ahí ya viene fórmula para seleccionar la muestra, el diseño de los formatos de la encuesta, a quiénes y a cuántos debo preguntar lo que necesito saber. Planes de muestreo. Aquí ya vienen, nosotros ya entregamos al cliente un plan para poderle realizar el estudio de mercado. Recolectados los datos, ¿cómo debo analizar? Análisis de datos y resultados. Eso ya estamos presentando una información.
El proceso de estudio de mercados o investigación de mercados inicia siempre con la pregunta es, ¿se necesita conocer sobre una situación de mercado? ¿Se conoce en profundidad y al detalle esa situación de mercado? Y ahí elegimos, ¿vamos a hacer una investigación exploratoria o una investigación concluyente? ¿Qué información o datos se necesitan para resolver los interrogantes que generan esa situación? ¿Dónde se consiguen los datos o la información que se requiere? ¿Existe algún criterio o método para tomar la información o los datos que se necesitan? Los métodos no probabilísticos y los métodos probabilísticos. ¿Cómo se generan los datos o la información que se necesita? Si se tiene que preguntar cómo se hace, ¿qué se pregunta? ¿Dónde se anotan las respuestas? ¿A quiénes y a cuántos se debe preguntar lo que se necesita saber? Recolectados los datos, ¿cómo se deben analizar? Listo. Esto es, en fin, nuestra estructura para el proceso de recolección de datos o de investigación de mercados. Aquí les debo comentar que justamente la investigación o el estudio de mercados tiene como objetivo que hacer una tarea que no a muchos les gusta, que es salir afuera a la calle a buscar, eh, hacer preguntas a la gente. Y la gente normalmente te rechaza porque no tiene tiempo, porque cuando pasa por la calle está apurada y tiene que hacer. Entonces, sí es un trabajo bien complejo, bien difícil, pero en cambio sí es muy remunerativo. Y cuando es algo muy remunerativo, significa que es algo que se puede hacer empresa, que se puede emprender. Ojo que ahora hay la era digital y que se puede trabajar en la era digital, pero de todas maneras existe un sesgo en la parte digital donde la fuente de información no sea la correcta. Pero cuando se está en calle, esa fuente de información disminuye. Por eso ustedes ven que las grandes empresas de investigación de intención de voto en la parte política hacen encuestas afuera de las urnas y hacen proyecciones y son súper bien pagadas. Igual, si es que ustedes en algún momento se les entra el bichito de crear su empresa de investigación de mercados, significa que la investigación de mercados tiene como objetivo conocer algo. Yo trabajé como digitador y igual como encuestador de dos empresas de investigación de mercados. Cuando recién estaba saliendo del colegio, entré como digitador. La empresa se llamaba IPSA y hacía una investigación de mercados en base a los productos que se venden en los autoservicios de las gasolineras. Entonces ellos levantaban información, tenían una ficha donde los mismos proveedores que iban a dejar los productos hacían un checklist de sus productos, iban evaluando y yo tenía que ir subiendo esa información a un sistema y ellos luego ese sistema, esa información compartían con las empresas de productos de alimentos para que ellos puedan centrar sus estrategias comerciales de una mejor manera. Cuando fui encuestador, en cambio, fui de informe confidencial, se llamaba la empresa, y hacíamos encuestas en el norte de Quito, en el centro de Quito, en el sur de Quito, en los valles, en diferentes partes, y hacíamos de varios tipos de investigación sobre necesidades, de calidad de vida, de intereses, si es que tienen computadoras o si es que no tienen computadoras. Como vimos el caso de estudio, en la, en la revista de Daily Week de Nueva York, que supo a través de una encuesta que levantó a sus suscriptores que tenían casi todos computadoras y que puede haber un nicho de mercado para el sector tecnológico. Entonces, su estrategia como revista puede ir enfocada en generar publicidad para empresas de tecnología que les puede interesar a sus consumidores. Aquí se practica bastante lo que es el cross-selling. Entonces, es bastante interesante el tema de investigación de mercados.
les invito a que revisen siempre el tema. Pero toda investigación de mercados nace a partir de un problema. Quiero compartir nuevamente. Uy, perdónenme. Ok. Vamos a ver a continuación. La base de todo es definir el problema. Primero, para definir el problema, o definiendo el problema, aquí he estado, pongámosle en letras azules, porque se me ha cambiado. Ok. Definiendo el problema. Uno, el objeto. ¿Cuál es el objeto a analizar? Teniendo clara la empresa con la que vamos a trabajar en la investigación, partimos por definir el objeto y dar contexto alrededor. Objeto, incrementar ventas. O objeto, generar eficiencias. ¿Cuál de los dos objetos es lo que nos interesa conocer? Ojo que este es el primer avance para nuestro proyecto del auto instruccional. La segunda pregunta es, ¿cómo podríamos? Aquí hacemos una lluvia de preguntas en un post-it alrededor de cómo podríamos. Se hace una lluvia de preguntas, podemos hacerlo en una hoja, una vez que tenemos clara la empresa o la idea de negocio que queremos montar y sabemos cuál es el objeto y darle contexto alrededor del mismo eh, sobre el tema de la investigación. Entonces hacemos una pregunta. Ejemplo, ¿cómo podríamos hacer más fácil la toma de decisión en la compra de un carro virtualmente? Esto va atado al objeto de incrementar las ventas, porque ahora las empresas están buscando conocer cómo pueden aumentar las ventas a través de la red de Internet. Otra pregunta podría ser, ¿cómo podríamos mejorar el servicio al cliente en digital para generar eficiencias? Como ven, el segundo objetivo el objeto era generar eficiencias y teníamos como resultado el cómo podríamos mejorar el servicio al cliente digital. La tercera parte es agrupando y seleccionando. Agrupando todas las preguntas por temáticas y selecciona las que vas a investigar. Estos son algunos ejemplos de las temáticas. Ejemplo, tenemos varias preguntas de servicio al cliente, entonces necesitamos mejorar la experiencia del cliente. Tal vez mensajes de entrega de información por proceso de compra, la mejora del producto o servicio. O sea, cuando nosotros hicimos nuestra lluvia de preguntas, ¿por qué temáticas tenemos que agruparles? Ahí les invito a definir las temáticas. Por ejemplo, objeto, incrementar ventas de la categoría de tecnología en Rappi. Nuestra lluvia de problemas. ¿Cómo podríamos hacer que se atrevan a probar con la primera compra? ¿Cómo podríamos entregarles toda la información que requieren para antojarlos de las compras tecnológicas? ¿Cómo podríamos hacerlos sentir seguros de comprar tecnología online? ¿Cómo podríamos aclarar las posibles dudas que tengan por las que no se atrevan a comprar? ¿Y cómo podríamos facilitarles el pago de tickets altos en artículos de tecnología? ¿Cómo podríamos mostrarles que otros ya lo hicieron y están felices? ¿Y cómo podríamos usar beneficios de la plataforma más cercanos a los jóvenes? El objeto, incrementar ventas en la categoría de tecnología en Rapid, agrupado por temáticas. ¿Cómo podríamos? Los incentivos de primera compra. ¿Cómo podríamos hacer que se atrevan a probar con la primera compra? ¿Cómo podríamos usar beneficios de la plataforma más cercanos para los jóvenes? ¿Y cómo podríamos mostrar que los otros ya lo hicieron y están felices? Aclarar dudas, comunicación. ¿Cómo podríamos aclarar las posibles dudas que tengan por las que se atreven a comprar? ¿Cómo podríamos entregarles toda la información que requieren para antojarlos de compras de tecnología? Sobre el tema de facilidades de pago y de seguridad, ¿cómo podríamos facilitarles el pago de tickets
altos en artículos de tecnología. ¿Cómo podríamos hacerlos sentir seguros de compra de tecnología online? Seleccionar con qué grupos vas a trabajar como foco del problema a solucionar. Listo, con esto ya podemos hacer nuestro primer avance del autoinstruccional. Hallemos nuestra problemática. Estos, este es otro caso que también es de una amiga, este caso. eh, es de casos taxi Chevrolet. Entonces aquí el objeto es incrementar las ventas de taxis Chevrolet. El contexto es que tenemos un mercado de taxis liderados por otra marca. El producto no tiene la diferenciación frente a la competencia y tampoco tiene un diferencial de precio. Además, el competidor es dueño de la mayoría de canales de distribución y bloquea la entrada de nuestro taxi. ¿Cómo podríamos? Aquí hacemos la lluvia de preguntas. ¿Cómo podríamos? ¿Cómo podríamos llegar a los compradores de taxis de forma contundente si tenemos bloqueado el canal de distribución? ¿Cómo podríamos conquistar el corazón de los taxistas por una marca que ve lejana? ¿Cómo podríamos generar valor agregado para que nos escojan por encima de la otra marca? Agrupando y seleccionando. Las agrupaciones de preguntas, experiencias del cliente, ventas y mensajes. Para el caso del ejemplo del taxi Chevrolet, escogí la experiencia del cliente como problema principal, pues frente a los retos, considero que este territorio nos puede ayudar a superar el contexto. Listo. Con esto terminamos la clase del día de hoy. Eh, Cualquier duda, inquietud que tenga, me la hacen llegar a través de la plataforma. Esta grabación ya va a estar subida en la plataforma y será parte igual, el caso de estudio hoy está subido en la plataforma para que ustedes puedan realizar las actividades. Una excelente noche con todos. Cuídense mucho.